Shalom. Vamos a ir con nuestro libro de la Yonará. Estamos en la ley, en la cita de los sabios, Samech Dalet. Eh, Samech 64. Dim Beheshbon Shvui. Hay que hacer una cuenta personal cada semana. Bechol Erev Shabbat Itbonen Adam Benafsho. Cada víspera de Shabbat, el hombre debe hacer una cuenta personal consigo mismo, Indivurav Boto Shavua Yukadim. Si mis palabras esta semana fueron según la ley, Mishe Bajan Etatzmo Matzah Kibemeshe Hashavua Lo Nikshal Beleshono, el que revisa a sí mismo, se revisa a sí mismo y ve que esta semana él no ha caído en su forma de hablar. Raúl Kirshom Etadabar Pinkaso. Él debería escribir esto en su libreta, en una libreta. Ismach mejor no da a Hashem. Y se alegre por su parte y agradezca a Dios. Ashazalo, Bezei, Bakesho, todo, Sheyaseu, Gamlaba. Que Dios le dio la fuerza, le ayudó a cuidarse y que pida a Dios que la próxima semana también sea igual. Samech Hei. Atzah Atzatá Shel Torah. El consejo que da la Torah. 65. A Torah Nadna Etzal Adam. La Torah dio un consejo al hombre. Que esta tinacel mi avon la Shonará. ¿Cómo él se puede salvar del pecado de la Shonará? Zahor et asher asa Hashem Elokeja le Miriam bederech betzetchem mitzrayim. Recuerda, tenemos que recordar lo que Dios hizo con Miriam, la hermana de Yosef, de Moshe Rabbeinu, la profetisa Miriam, cuando salimos de Egipto. Está escrito, recuerda, en Deuteronomio 24:9, recuerda lo que hizo Dios, tu Dios, a Miriam en la salida de Egipto. Miriam nehensha beonesh hamur al shum shedivra lashon hara Moshe. Miriam recibió castigo grave por haber hablado lashon hara hacia Moshe. Y la Torah que nos dice, tienes que recordar esto todos los días, día a día, lo que pasó. Esto nos va a recordar lo que ella, el dolor que pasó, el sufrimiento que pasó, va a dar videa manat, jumbrata y surche la sonora. Y así el hombre puede llegar a entender mejor la gravedad de este pecado. Y ella mefakpekim beto alta sheletzazo. Hay quienes ponen en duda realmente el consejo que nos da la Torah acá. Mishum shem roim mishu aomer psukim elu yesh noagim lombram midei yom achar tefila umiad lachar miken umedaber lashon hara. Hay gente que tiene dudas si esto ayuda, porque ven gente que cada día recuerda esto y lo lee, y aún así, saliendo del estudio de la tefilá, ya hablan la Shonara. Le pikpuk de enatzdaka. Este tipo de duda no es correcta. Ki amira bilvad bevadai en batoelet. Porque tú ves a esta persona que dijo, recuerda lo que hizo Dios a Miriam, y igual sigue hablando la Shonara, entonces tú ves como que no funciona este consejo. Pero lo que nos dice acá el Rab es que
No se trata de solo leer el versículo que nos está contando la Torá, lo que pasó con Miriam, eh, porque eso de verdad no tendría efecto y ayuda. El que de verdad quiere ser ayudado con este consejo, חייב לתת את דעתו ביתר שאת למצווה זו ולזכור למעשה מרים בשעת דיבורו. Y él tiene que realmente recordarlo profundamente lo que pasó con Miriam, y entonces sí le va a ayudar, va a entender la gravedad de este pecado. חשוב כמובן לציין כי מצוות סקירת מעשה מרים אין אבל במקום החובה ללמוד הלכות לשון הרע, אלא בנוסף. Seguro que tenemos que saber que este consejo que nos da la Torá no es en cambio del estudio de la ley propia de este tema, de la Lashon Hara, sino aparte del estudio de la ley, cuando recordamos esto, nos va a ayudar. Eh, Aquí nos trae todo el caso, pero para recordar mejor, voy a tratar de recordar lo que está escrito en la Torá. Miriam, que era la mujer más grande tal vez en esa época, que por el mérito de ella tenemos a Moshe Rabbeinu. Nos cuenta la Torá y el Midrash que el padre de Miriam, el padre de Aarón y el padre de Moshe Rabbeinu, que era el mismo padre, Amram, el jefe de la tribu de Leví, cuando vio que está, porque la tribu de Leví no fue esclavizada en el desierto, en Egipto. Como los sacerdotes tenían un cargo, un nivel especial en Egipto, también los levitas, que eran encargados de la parte espiritual del pueblo, no fueron esclavizados. Pero cuando Amram vio el sufrimiento terrible que tenía el resto del pueblo, él dijo que los niños estaban siendo tirados al río. Amram dijo, hay que separarse, se separó de su mujer. Y toda la tribu hizo como él, para que no nazcan por el dolor que estaban viendo, que los niños que nacían los mataban. Aunque ellos no están esclavizados, ellos no quisieron hacer esto. Entonces, eh, él se separó de Yochebed, su esposa, y toda la tribu se separó. Vino Miriam y le dijo al padre, ella era niña, y le dijo al padre, padre, tu decreto es peor que el del faraón. El faraón está acabando con los niños, y tú, al haberte separado de mi madre, eh, estás causando que no hayan no niños ni niñas. Entonces, la niña que le dijo a su padre, el príncipe de la tribu, y él recibió esto, y la niña era Miriam, cuando era chica, se volvió a juntar, como dice la Torá, y tomó un hombre de la tribu de Leví, a su mujer de la tribu de Leví, y se casaron y nació Moshe Rabbeinu, gracias a este consejo de Miriam. Y Miriam, después que creció el bebé y ya se estaban buscándolo los egipcios para tal vez también, ya el decreto había sido más fuerte y era un decreto para toda la familia, aún para los padres de Moshe. Y querían matar al bebé. La mamá lo tiró al río en una tipo de, como una canasta que flotaba. Y Miriam estuvo mirando y observando qué pasaba con el bebé. Y cuando lo tomó la hija del faraón, increíble como este decreto era para que muera, porque los siervos del faraón que veían en las estrellas habían visto que ahora van a ser el redentor de Israel. Entonces dijo, hay que terminar con todo y matar a todos los niños. Y justo en la casa del faraón viene la hija del faraón y lo toma. Y crece Moshe Rabbeinu en la casa del faraón. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Cuidando y viendo
Cuando la mujer de la hija del faraón toma al niño, dice, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Con quién lo vamos a amamantar? Y viene Miriam y dice, yo sé, una mujer del pueblo de Israel lo puede amamantar. Y ella está detrás de todo esto, por ella tenemos a Moshe. Y ahora, ¿qué pasó con Miriam? Cuando ya salimos de Egipto, y Miriam es la profetisa, es profeta realmente, pero vio a su cuñada, a la esposa de Moshe, llorando. Así dice el Midrash. ¿Por qué? Qué terrible es ser, qué lástima es ser la esposa de un profeta, porque Moshe en ese momento se separó de ella, no estaban viviendo juntos. Y ella le dolió, porque Moshe Rabbeinu está todo el tiempo tan apegado a Dios y con todas las cosas que tenía del pueblo que no podía estar con ella en estos momentos. Y Miriam se enojó y le dijo a Aarón, ¿cómo puede ser? Nosotros también somos profetas y no tenemos que separarnos de nuestros esposos y esposas. ¿Por qué Moshe está haciendo esto? Y ahí Miriam recibe la lepra, porque dice que ella por, habló a solas con Aarón, no habló frente a otra persona para avergonzar a Moshe. ¿Y qué dijo de Moshe? Solo que se comparó ella a él. Ese fue el pecado de ella, que se comparó a ella a él, que como Moshe no hay, no va a haber y no hubo. Y las leyes que él tiene son especiales como el padre de todos los profetas, como dice Dios. Entonces, por haberse comparado, eso ya fue una cosa, una falta ante Dios, y ella recibió lepra. Y ella todo lo que hizo no habló mal, no habló delante de los demás. Toda su intención era ayudar a su cuñada. Y aún así, el hecho de que se comparó con él, ya fue para ella tomar un pecado y quedó con lepra, llena de lepra. Entonces Moshe Rabbeinu reza por ella y ella se cura, pero tiene que esperarla, todo el pueblo que hay esperándola 7 días. Y la vergüenza que ella pasa y todo esto. Entonces, cuando uno va a entender que una mujer tan justa como Miriam, que todo lo que habló tal vez en forma negativa de Moshe, ¿por qué tú estás haciendo sufrir a tu mujer cuando nosotros no tenemos que hacer y nos comparamos con ella y nosotros no tenemos que hacer algo así? Esa comparación y hablar mal de Moshe, que estaba como haciendo sufrir a su esposa, y sin saber que Dios le había ordenado esto, y porque el nivel de Moshe era mucho más alto y tenía que ser de esta forma, y no era por una cosa negativa de Moshe, aún así que quería ayudar a su cuñada, que todo lo hacía en secreto con su hermano querido para saber cómo actuar. Aún así, esta justa tan grande y profetiza tuvo castigo. Cuanto más y más una persona que no está en ese nivel espiritual, que no tiene intención de decir algo negativo de otro para ayudar a otra persona, sino por decir algo negativo, y a veces lo dice en público, cuanto más y más y más eh, va a recibir castigo. Entonces, eso es lo que nos explica acá. Si uno piensa esto, y ella quería a Moshe con todo su corazón, ella lo quería de verdad, era la hermana mayor, y por ella está Moshe. Y aún así, toda esta cosa no le ayudó cuando hizo este pecado y criticó a Moshe Rabbeinu y se igualó a él. Entonces, eso es lo que acá, explicándolo un poco más, es lo que tenemos que entender. Que aunque sea de esa forma, está prohibido. Muy bien. Samer Vav, 66. Achrayuto shel Talmid Chacham. Responsabilidad de un sabio. גדולה אחריות של תלמיד חכם לשמור את לשונו, יותר משל כל אדם אחר,
טעמו של דבר כי תלמיד חכם החוטא מהווה דוגמה רע לאחרים וגורם במעשיו חילול שם שמיים. Dice acá que también, como nosotros sabemos, una persona que es más sabia, sobre él hay una responsabilidad más grande de ser una persona más y más correcta, más y más justa. Porque la Torah, una de las cosas que dicen los sabios, viene a purificar al hombre, a elevar al hombre, a hacerle una persona más delicada y más justa y bondadosa. Y si esta persona es una persona grande y estudiosa y se comporta en forma negativa, entonces es una ofensa para Dios, como que su Torah no funciona. La gente no sabe que no es la Torah el problema, sino él tiene libre albedrío y aun siendo una persona justa, él puede echar a perder. Entonces él tiene que tener mucho cuidado porque sobre él se observa con mucho más detalle y si él se equivoca, se profana el nombre de Dios. Entonces tiene que tener mucho cuidado cómo habla. Samer Zain. Midat Bitajón. Midat Bitajón. Un segundo. Entonces seguimos. Achrayut. Midat Bitajón. Megina Mimnei Abol Lashon 67. La confianza en Dios, dice acá el título, protege al hombre de la Shonara. Cuanto más el hombre se fortalece en su confianza y seguridad con Dios, ¿quién mitmaetet asakana sheikashel belashonara? Así, la posibilidad de que él caiga en este pecado de la Shonara es menor. Por ejemplo, Mishe Javeró Garamlo Efsed Kaspi o Pagabi Jbodo. Una persona que le causó a uno una pérdida de dinero o lo ofendió. Yetro me fateoto, la shible Javeró que muló le da ver minuto. El yetzer de uno, nuestro instinto negativo, nos despierta a vengarnos, a devolverle lo que no hizo. Aval im eitam bitchono bashem. Pero si una persona tiene confianza fuerte con Dios, huyodea כי הכסף והכבוד ניתנים לו מידו שיתברך. Él sabe que el dinero y el honor se los da Dios, bendito. ואין אדם יכול לגרוע ממנו את הנגזר לו מן השמיים. Y nadie puede quitarme lo que me ha dado Dios del cielo. ממילא נחלש כוח היצר, המפתהו לגנות את זה שרע לו. Y así se disminuye el dolor que le causó el otro cuando o le hizo un daño en su dinero o en su honor, porque él sabe que de alguna forma lo voy a recuperar. Si es lo que Dios decidió por mí, para mí, yo lo voy a tener al final. No, nadie puede quitar eso. Puede ser si es un robo o algo así, yo puedo llevarlo al juicio y recuperar lo que es mío según la Torah nos dice que se puede recuperar. Y si no lo sé de quién me lo hizo o cómo puedo recuperarlo, tengo confianza que si Dios decretó que yo voy a tener esta cantidad de dinero, nadie la puede tocar y voy a recibirla de otra forma. O tal vez tenía el decreto divino de que tengo que perder este dinero, así que él es un instrumento que Dios ocupó y yo quedo tranquilo porque yo sé que nada se ha sacado al azar y todo es perfecto y dirigido maravilloso por Dios para nuestro bien. Entonces yo tenía que pasar esta prueba por algo, o para elevar mi confianza en Dios, o para
perder lo que tenía que perder para eliminar mi pecado. Entonces no quedo con un dolor y lo que la Torah me dice, no tienes que hablar de esta persona o vengarte por lo que te hizo. Así dice la Torah, lo voy a hacer. ¿Y qué pasó con lo demás? Yo tengo confianza en Dios que de alguna forma, si tengo que recibirlo, lo voy a recibir. Eh, Seguimos. 68. Y todas estas cosas son, ahora estamos leyéndolas rápido, y todo el tema de bitajón, de seguridad y confianza en Dios, hay que estudiarlo bastante, seguro. En el libro muy famoso, Jobot Alevavot, un capítulo, no un capítulo, sí, un capítulo que tiene mucho eh, eh, sub, es como un tema entero del libro. Entonces estamos hablándolo acá rápido y para entenderlo profundamente seguro que tenemos que estudiarlo en un lugar donde se explica ampliamente. Pero acá la confianza en Dios es que nosotros sabemos que Él dirige este mundo, que Él es el rey de este mundo, que lo hace todo para nuestro bien y que no hay nada que al azar. Entonces, si algo pasó, nosotros tenemos que saber que viene de Dios y este hombre es solo un instrumento en las manos de Dios. Seguimos. Samerhet, 68. Shtika Keoda. Cuando uno se calla es como que está reconociendo. Aninza ben anashim. Amesaprin la shonara. Una persona que está frente a gente que está hablando la shonara. Minkom ligor baem ushotek. Y en vez de llamarle la atención, él calla. Neenash al kaj. Afilu imu mekiram beyodea sheem enan nishmaim letochachot. Él por haberse callado va a tener, tiene parte de la culpa y se le va a hacer, va a recibir un problema con esto. Aunque él sepa que los demás no le escuchan, no le van a escuchar si él llama la atención. Atamu, kishtikato niret beinen kyoda, bedivrem, בעוד שחובתו היא להגן על כבודו של האיש שהם מגנים. Y ellos cuando ven que él se cayó, es como que está reconociendo que ellos tienen razón. Y él debería haber llamado la atención por el honor de la persona que se está hablando mal. La gente achar shu matzah ki bilti efshari lo hijam, allá al ablistalek mi hebratam. Si él se dio cuenta, él pensó que ellos no lo van a escuchar, debería haberse ido de ahí y no participar de lo que están hablando. Si él sabe que no tiene cómo llamarle la atención, aparte que hay que saber cómo llamar la atención también. Tú tienes que hacerlo con respeto, a solas, y no humillando a las personas que están hablando mal, porque entonces esta crítica que le estás dando no tiene ningún efecto. Pero si tú ves que no hay cómo pararlo y que no te van a escuchar, ándate de ahí y no quedes con ellos hablando, escuchando estas cosas. Samechtet, bajar leja et jaberja. מאחר בעוון לשון הרע לדאבון לב נפוץ מאוד בין אנשים. Debido a que el pecado de la lashon hara es muy común en las personas. Raúl le colmiche irat Hashem bilobo. Es bueno que toda persona que tiene temor de Dios en su corazón, שלא להסתער לחבורת אנשים, אם לא שהוא מכירם זהירים בשמירת הלשון. Si tú sabes que estas personas hablan mal de los demás, mejor cuando están hablando así, o no te acerques con ellos porque tal vez te da vergüenza, no vas a poder pararlo y tú vas a estar escuchando todas esas cosas que te van a influir a ti también y te van a hacer caer. Como dijimos varias veces, el pecado de la Shon Hara no es solo hablarlo, sino también creerlo, escucharlo. Cuando uno escucha la Shon Hara de otra persona, algo malo del otro, debería ser capaz de frenar esto
y no creer esto, y no hacer caso y olvidarse, sino algo que realmente tiene un beneficio para él, como estudiamos alguna vez. Pero la naturaleza nuestra es que cuando nosotros escuchamos, inmediatamente creemos esto. Entonces ahí podemos caer en la prohibición y es muy difícil cuidarse de esto. Dominar esto de qué voy a creer y qué no voy a creer. Mi naturaleza tiende a creer con mucha facilidad y sacármelo del corazón después es difícil. Así que en estos casos mejor no meterse ahí para no pasar la prueba de que escuché algo y no me influyó para nada. Es muy difícil. Cuando tú escuchas algo negativo de otra persona, muy difícil que no. Si no sabes tú, si tú lo quieres mucho y sabes que es falso, inmediatamente tú no lo vas a aceptar esto y no lo vas a creer. Pero si estás en duda y no lo conoces mucho, es muy posible que tu naturaleza te haga caer en este pecado y tú no seas tan fuerte para no creer estas cosas. Entonces mejor no meterse. 70. Estamos terminando el libro. Vamos a ir un poquito más. Tanit Dibur. Tanit Dibur es como un ayuno de tus palabras. אדם שרוצה לקבל על עצמו תענית על מנת לשוב בתשובה לפני השם, una persona que quiere hacer un ayuno para hacer tshuva frente a Dios, טוב יותר שיקבל עליו תענית מן הדיבור, מאשר יקבל עליו תענית מן האכילה. Es mejor que él, en vez de hacer un ayuno de comida que lo deja muy débil y le puede hacer daño, mejor hacer un ayuno de tus palabras. בדרך זו, טובה יותר en la guf, y esto es mejor para él, es mejor para su cuerpo y para su alma. Casco te Gaón mi Vilna, Beigeret Agra. Eso es lo que escribe el Gaón de Vilna en su Igeret Agra. Es como Igeret es como un escrito del Gaón de Vilna que él escribió, dejó a su familia. עד יום מותו צריך אדם לייסר את עצמו ולא בתענית בסיגופים כי אם ברסם פיו בתאוותיו וזו תשובה. Dice el Gaón de Vilna que el hombre tiene que expiar su pecado y no con ayuno y con dolores que se haga a sí mismo porque se está dañando, sino con ponerle un freno a la boca, que también es una molestia, pero no es peligroso para su cuerpo, para su alma. Ain Aleph, 71. En זה מעניין. ירגיל אדם את עצמו, שלא להתעניין בדברים שאינם נוגעים לו, ולא לרצות לשמוע עליהם. El hombre debería acostumbrarse a no preguntar y cosas que no le incumben, que no tienen nada que ver con él. Y no escuchar estas cosas y no saber de esto. זהו יסוד חשוב יותר למי שחפץ לשמור, y así él se va a poder cuidar mucho de la Shonará. Va a hablar las cosas que son necesarias cuando son necesarias y no se va a meter en temas muy abiertos de otras personas que puede escuchar algo malo de ellos, y ampliando las palabras va a ser más difícil todavía cuidarse los temas. Ainbet 72. אל תתרגש. לעולם אל תתרגש כאשר אתה שומע על מישהו כי עשה דבר מה נגדך. Trata de no eh, eh, ¿cómo se llama? Que no te influya tanto cuando tú escuchas que una persona dijo algo malo de ti. Que tus sentimientos no te dañen, no te molesten, no te duela tanto. התרגשות עלולה לגרום שתגיב בדברים שאסור לך לאומרם. Por tus sentimientos de dolor, es muy posible que tú vas a reaccionar de una forma no adecuada
y tus sentimientos te van a hacer hablar mal del otro. יתר על כן ייתכן מאוד כי מאוחר יותר תתבכח והסמכה שהעניין אינו גרוע כל כך כמו שחשבת בתחילה. Y es muy posible que en poco tiempo después, cuando pienses y te tranquilices, te vas a dar cuenta que no fue una cosa negativa verdaderamente o algo tan grande, sino como a todos nos pasa, a veces uno por una enojo o algo dice algo contra otra persona, pero en verdad no lo siente, no lo piensa, y si después uno medita sobre esto, no era algo de verdad grave, para nada. Entonces, mejor calmarse, tranquilizarse, acostúmbrate a pensar, a calmarte, no reacciones en el momento con tus sentimientos, porque te pueden hacer caer y equivocarte. 73. Al tesojeach odot anashim. No hables de los demás. מי שמבני טיבו אינו מסוגל להרגיל עצמו במידת השתיקה, לפחות יאמץ לעצמו את הכלל שלא לשוחח אודות אנשים. El hombre debería acostumbrarse a no hablar de los demás. Tiene algo que hablar con esta persona, habla, conversa. Es muy importante conversar, pero hablar cosas de más sobre otro, todo tipo de cosas sobre otra persona, ¿para qué? Si no son de verdad cosas necesarias, no te acostumbres a eso. Tienes que hablar con alguien, háblalo y no empieces a tomar otros temas que no tienen que ver. 74. Av mimne ishteja. על אדם להרגיל עצמו לשמור את לשונו אפילו בתוך ביתו, להימנע מלספר לשון הרע אף לאשתו. El hombre tiene que acostumbrarse a no hablar cosas negativas y también frente a su esposa, no contarle cosas negativas de los demás, porque esto puede causar muchos problemas. Y está haciendo la llanura. 75. Más no aleja, alta se aleja. Lo que he odiado para ti, no lo haga a tu compañero. לפני שאתה מספר דבר מה על חברך, חשוב לרגע. Antes de contar algo negativo sobre tu amigo, piensa un minuto. האם היית מסכים שמישהו יאמר אותו הדבר עליך? ¿Tú estarías de acuerdo que alguien hable esto mismo a ti? Como he odiado que alguien hable de ti, no hables de los demás. Aunque tal vez fue algo verdadero, que el otro hizo un error. ¿Y tú no haces errores? ¿Y tú no hablas a veces mal de los demás? ¿Y te gustaría que alguien cuente lo que dijiste de otra persona? Entonces no lo hagas tú tampoco con los demás. 76. Arba Arurim. 4 maldiciones. Amedaber o Shomea la Shonarra, Aluli Kalel Bearurim. Una persona que habla o escucha la Shonarra puede entrar en la prohibición de la Torah que tiene una clala, una maldición. Se dice la Torah, Kitabo, en la parasha Kitabo, Shishmashmotam clala nidui shel Torah. Rahman al Kimufrad Lealan, que hay una maldición que está escrito en las maldiciones de la Torah. Hay maldiciones que se excomulga a una persona o se maldice. Aleph, la primera se divide en 4 partes. Aleph, la primera, Amesaper, Nihlal, Bearur, Makerreu, Beseter. Está escrito en el versículo Deuteronomio 27-24, el que golpea a su compañero en forma oculta. ¿Qué significa esto? Que está hablando la Shonara. De esa forma está golpeando al otro en forma oculta, está hablando con otra persona, a solas, sobre un tercero. Eso entra en el versículo, no golpea al prójimo a ocultas, que es una maldición, Dios no lo quiera. Segundo, Amesaper Vashomea Obrim Alarur Mashgei Baderech. El que habla y el que escucha pasa la prohibición de maldito el que hace caer al ciego en el camino. Ah, ¿qué significa esto? Cuando tú haces a una persona caer en prohibición,
pasa a llevar la prohibición de hacer caer al ciego, le das el que daña al ciego en el camino, o lo hace equivocarse. Cuando tú hablas la Shon Ra a otra persona, tú lo estás haciendo caer en el pecado. Él en este momento no ve el problema como un ciego, y tú lo estás haciendo tropezar, caer en el pecado. Y el que está escuchándote y te cree, él está haciendo caerte a ti en el pecado, porque hay dos pecados. Uno hablar esto y otro escucharlo. Si tú estuvieras hablando solo, no habría pecado. Y no estarías haciendo caer a nadie en un pecado. Cuando estás hablando con el otro, lo estás haciendo escuchar la Shonarra. Lo hiciste pecar, lo hiciste caer al ciego. Y cuando él escuchó y te creyó, él te hizo caer a ti. Entonces, como en la prohibición de ribit, de interés, que ahí la prohibición es de los dos, del que da y del que recibe. Tres, haber bekviut alisur lashon hara, hacha davar naselo keter, nichlal bearur, asher lo yakimet divrei Torah zot. Hay otra maldición, que una persona que se acostumbró a un pecado y para él este pecado ya es como que no existe, está pasando ya la prohibición que dice, maldito el que no va a cumplir esta Torah, no sostiene esta Torah para cumplirla. O sea, si para él parte de la Torah se forró, está pasando esta prohibición que tiene maldición. Y la cuarta, Im la Shonarra ya a la vivo animó o ver a la rur, maclea vivemos. Y si tú hablaste mal la Shonarra sobre tu padre o tu madre, estás haciendo, tiene otra maldición de la Torah, Dios no lo quiere a nadie, que es el que maldito, el que humilla a su padre y a su madre. Y la última cita del libro, que terminamos ahora, 77, ahí mataba Tuach, Zahoret Aklal Hashur. Recuerda esta regla muy importante. Bejol Mikre Shatam Istapek Indibur Kolsheu Lashon Hara o no. En cada caso que tú tienes duda si esto es Lashon Hara o no, Kol Ot Lo Barur Leja Dino, Anach Bedatcha Ki U Lashon Hara Baltom. Si tienes dudas si esto se puede contar o no, no lo cuentes. Nosotros sabemos la regla que una duda de la Torah tienes que ser estricto y no hacerlo. Porque tú no sabes si esto está prohibido en la Torah o no. En ese caso, tú tienes que ser estricto y no hacerlo. Igual acá. Entonces, con eso terminamos las leyes de la Shana Ra, más alto. Hay que, ¿cómo se llama?, volver a todo esto. Muchas clases fueron, 80 y algo, y hay que estar repasándolas porque estas cosas son delicadas para poder despertar nuestra sensibilidad sobre esto y que Dios nos ayude, nos cuide y podamos fortalecer. ¿Cómo se llama? El hombre tiene el deseo de su alma divina de servir a Dios y hacer lo correcto. El deseo de su alma animal que lo aleja de Dios. Cuanto más nosotros podamos lograr distinguir esto bien, entender, la Torah nos enseña por el camino que nuestra alma divina, aunque puede estar débil y no tenemos mucho deseo de hacerlo, es lo que la fortalece. Y cuando nosotros nos caemos y hacemos lo que está prohibido de la Torah, nuestro cuerpo, nuestro alma animal se fortalece. El alma divina quiere cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que es la voluntad de Dios? Seguro que nosotros nos tenemos que cuidar y hay veces que hay que hablar mal de otra persona cuando hay un peligro verdadero. Pero la mayoría de la mayoría de la mayoría de las veces no hay un peligro. Como está prohibido profanar el Shabbat. Pero hay veces, en casos puntuales de que hay peligro de muerte, es obligación profanar el Shabbat. Es una mitzvah. Cuando hay peligro verdadero, es una obligación hablar contra la otra persona para salvar a alguien. Pero la mayoría de las veces no es así. Y Dios quiere que nosotros nos acostumbremos a ver cosas positivas. Como dijimos varias veces, cada persona, cada uno de nosotros tiene cosas positivas que Dios les dio
para ocuparla y fortalecerla y correr detrás de Dios y hacer la voluntad de Él y el bien verdadero y apegarnos a Él y apegarnos al bien. Y tiene cosas negativas que lo impulsan al otro lado. No todo es positivo y no todo es negativo. Y cada uno de nosotros está así. Las cosas negativas para mejorarlas. Tenemos libre albedrío. Dios nos puso en un punto que nosotros podemos o elevarnos o caer, Dios no lo quiera. Y yo, lo que quiere Dios de mí es que yo me acostumbre a ver en el otro la parte positiva. Y si veo algo negativo, entender que no es su culpa. Él nació así, como dice en los sabios, en el Pirkei Avot, y así lo trae el Tanya. Si yo hubiera nacido con los defectos del otro, yo estaría tal vez, no sé, mucho peor que él. No juzgue al otro hasta que llegue al lugar del otro. Para ti, la flojera es una cosa terrible. Y tú ves a un flojo y no puedes soportarlo y lo criticas y hablas mal de él y todo. Porque Dios no te dio eso. Como dice el Baal Shem Tov, Eizo Gibor Akobeshet Yetro. ¿Quién es el fuerte? El que vence su Yetzer. Su Yetzer, su instinto negativo, no el del otro. Tal vez tú no tienes flojera por forma en naturaleza, es pequeña en ti. Entonces, vencer el problema del otro en ti es fácil, porque tú no tienes ese problema. Entonces, no juzgue al otro, porque si tuviera el problema del otro, sería peor tal vez. Él tiene su trabajo que hacer, si tú lo puedes ayudar bien, si no, deja de criticarlo. Tal vez tú tienes otro problema, tú tienes mucha envidia, tú tienes mucho enojo, y él no. Y cada uno de nosotros tiene cosas positivas y negativas. Tú ve, tú tienes la obligación que Dios quiere de nosotros que haya amor en el pueblo. Para eso tengo que ver las cosas positivas del otro, no las cosas negativas. Me tengo que acostumbrar a ver lo positivo. Y si veo algo negativo, si lo puedo ayudar bien, y si no, déjalo, no es tu problema. Solo en el caso de verdad de peligro, aunque sea verdadero, acostúmbrate a ver lo positivo. No solo acostúmbrate, es una obligación para ti. El hombre tiene que juzgar para bien una mitzvah de la Torah al otro. Tiene que despertar amor al otro, una mitzvah de la Torah, despertar amor al otro. ¿Cómo se puede hacer esto? Fijando si uno pudiera vivir así, en verdad, ¿cómo sería este mundo en verdad? Pero el otro dijo esto y me, me habló mal de mí y todo esto. Olvídate, olvídate. Si no hay algo importante en esto, olvídate, tú también hablas mal de los demás. ¿Por qué? Porque a veces tu yetzer hara te domina y busca hacerte caer en el pecado de ver cosas negativas. Él cayó, Besrat Hashem, que se levante, que salga. Él en su esencia es bueno, es una persona buena, con valor, en un tema mucho más que tú. En otro tema tú eres más que él. Cada uno tiene un punto acá y hay que tener amor y quererse entre los demás. Entonces, deja de ver con nuestro deseo de natural, otra vez, esta naturaleza. Busca todos los defectos de los demás. No, yo no quiero quedarme con la naturaleza, quiero hacer lo que Dios quiere. Entonces, de esa forma nos vamos a poder cuidar de este pecado tan grande, tan terrible, que dice el Rama, el que se acostumbró a este pecado, va a la Shonara, no que dijo la Shonara y hizo chuvá después. Va a la Shonara, que vive con este pecado, vive hablando mal de los demás, encontrando defectos de los demás, no tiene mundo venidero. Es terrible. Uno puede perder su mundo venidero. Y esto no es broma. Y uno tiene que tener cuidado, puede perder la vida. Tiene que entender que esto es algo gravísimo. Y tiene que cuidarse. Cuanto más entiende la gravedad de esto, va a tener más fuerza para cuidarse. Entonces, que Dios quiere que Dios nos ayude a repasar, a volver a estudiar, a pensar antes de hablar, a conocernos más, ver cómo nuestra naturaleza, somos esclavos en cierta forma de nuestra naturaleza. Ella nos obliga, nos impulsa a hablar de una forma. Y yo tengo que ser capaz de frenar esto y decir, no, yo quiero hablar como Dios quiere que yo hable, no como mi naturaleza quiere que hable. Que me trata que tengamos muchas bendiciones y podamos lograrlo.
Coltu para todo. Shalom. Y si Dios quiere, vamos a empezar un tema nuevo. Ojalá que lo puedas preparar. Cómo hablar en forma positiva, especialmente en pareja. Bezrat Hashem.